cedo la palabra a Pablo Carrión. Bueno, ¿puedo hablar desde aquí así? Sí. Sí. ¿Puedo hablar desde aquí? ¿Así mejor? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Ateneo y gracias también a Coordinador Salvador por esta invitación a la celebración de estos 40 años de la otra sentimentalidad, un movimiento que nace inapelable y estrechísimamente vinculado a la intrahistoria íntima de la moderna ciudad de Granada, y un movimiento que constituye una de las propuestas sin duda cruciales de nuestra literatura contemporánea. En términos generales, y ya como introducción, diría que la actualidad y el interés que despierta este movimiento entre nosotros tiene que ver con el alcance y la profundidad de las problemáticas que sus autores van a plantearse entonces y que todavía hoy nos plantean desde sus versos. El problema del yo, el problema de la libertad, el problema de la explotación, cierto, y el problema de la lucha de clases, la alienación, la neurosis, la sexualidad, el amor, el problema mismo, por supuesto, de la poesía y toda su tradición. Son cuestiones capitales que se encuentran muy en la médula de su discurso y que aún abren para nosotros, como yo creo, poderosas alternativas ideológicas para la interpretación y la eventual transformación del mundo en el que nosotros mismos cotidianamente nos desenvolvemos hoy. Lo que vengo a proponerles es, en realidad, una lectura de la otra sentimentalidad iluminada desde la obra del poeta Álvaro Salvador. Se trata quizá del único autor cuya trayectoria nos permite reconstruir el total del recorrido del movimiento, el total del recorrido de su propuesta y todos sus ciclos de evolución en el tiempo, desde sus orígenes más remotos, cuando la otra sentimentalidad apenas se expresaba como una posibilidad teórica, también sus primeras realizaciones desde una práctica poética concreta que Álvaro avanza como pionero indiscutible, así como también todo su vibrante y su brillante proceso de cohesión y de consolidación en el tiempo, justo antes de su disolución. Es interesante y es muy importante desde el punto de vista del análisis entender que Álvaro Salvador se inicia en la escritura muy joven, apenas con 17 o 18 años de edad, y en la estela de aquellos movimientos contraculturales y contestatarios nacidos de las revoluciones de 1968. Álvaro, de hecho, representa entre nosotros de una manera casi paradigmática aquellos movimientos, y dos rasgos que han sido destacados por otros críticos, grandes maestros también, como la rebeldía, el inconformismo y la rebeldía, un rasgo que destaca en una última reseña del profesor Francisco Díaz de Revenga, dice una nota que define su poesía a lo largo de los años, desde el inicio hasta su última entrega, así como también lo que el profesor Francisco Díaz de Castro denomina el activismo poético, una inquietud y un interés genuinos, agudizados con el tiempo, por los proyectos alternativos y por toda iniciativa literaria innovadora. Creo que son dos rasgos que perviven, nacen entonces y han pervivido en la obra de Álvaro hasta hoy mismo. Aquel joven entra muy pronto en contacto con los grupos poéticos de la ciudad, con el grupo Letra del Sur y con Juan de Loja y su programa de radio Poesía 70, y lanza dentro de esta rebeldía, de este inconformismo y de este activismo poético, lanza la revista Tragaluz, el mensual de poesía, un proyecto muy interesante, un proyecto interartístico, entre el agitprop, la psicodelia y la crítica política, el Tragaluz contestatario, que pues serán las claves fundamentales de los poemas que publique la propia revista y que se prolongan en su primer libro, el libro I. Un libro que recoge un poco el zeitgeist del tiempo, la música, la liberación sexual, las referencias a la Boulevard, la guerra de Vietnam, en fin, un libro con un intenso vitalismo, y es importante retener estos rasgos, una poderosa sensación de presente y una mirada crítica entusiasta y esperanzada, y en este mismo sentido, ingenua o inocente, que es una expresión íntegra del idealismo del tiempo, del idealismo de aquellos días. El periodo inmediatamente siguiente, entre el año 71 y 73, va a ser crucial, porque confirma su vocación literaria
Y mientras va avanzando en sus estudios y colaborando con otras publicaciones como la revista Mundo Joven de Madrid, para la que es reportero en Granada, y que lo mantiene en contacto con la escena musical de la ciudad a la que estaba muy vinculado, publicará entonces 3 libros, que son La mala crianza, Premio Nacional Universitario, De la palabra y otras alucinaciones, el 5º Premio Reunión Pérez Málaga, y Los cantos de Ilíberis, que será Premio Internacional El Olivo de Jaén. Aunque desde el punto de vista filológico ofrecen alguna dificultad por las diferencias entre sus procesos de escritura, los momentos en los que los presentan los premios literarios y las fechas de su publicación, hay algún desfase entre 3 y 5 años, se trata, sin embargo, de una época muy fascinante de su trayectoria, donde se revela una influencia decisiva de las teorías materialistas del profesor Juan Carlos Rodríguez, claro, aquella modalidad radical de análisis literario, inoculado por lo que Andrés Soler Olmedo denomina esa pasión violenta y contagiosa por la literatura en sus formas más apegadas a la vida. Es una etapa de intensísima investigación y adiestramiento, en la que, en un universo literario muy abierto, combinando, por ejemplo, a Francisco de Quevedo con Bob Dylan, o a Mayakovsky con los Beatles, o a Shakespeare con Atahualpa Yupanqui, o bueno, a Dante Alighieri con Gil de Vierna, donde la cosa empieza a coger otro color. En este universo, en esta constelación de referencias muy abierta, investigan varias líneas poéticas modernas muy importantes. La primera de ellas es una línea racionalista que domina prácticamente La mala crianza y algunas de las partes de La palabra y otras alucinaciones. Es una tradición que conecta a los románticos, a los malditos, como Arthur Rimbaud, y a Walt Whitman, porque es muy importante el sesgo americano en esta primera poesía de Álvaro Salvador, y después también, el sesgo americano tiene cierta importancia. Una línea que va desde estos autores hasta el surrealismo de entreguerras y la generación beat, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, también con la influencia de otros autores como por ejemplo Félix Grande y su Blanco Spirituals. En mi libro, dice el propio Álvaro Salvador, en el año 78, en el que se resumía toda la nueva poética del beat y del aullido que tanto tuvo que enseñarnos, insiste. El propio poeta habla de un automatismo descriptivo para este periodo, que es un procedimiento clásico, surrealista, muy conectado en su caso, yo creo, con la improvisación y lo intuitivo, tal y como se comprende desde la música, ¿no? Con una liberación instantánea del inconsciente, de las pulsiones inconscientes, siempre indica en el prólogo a La mala crianza, por el camino del más ortodoxo verso libre. Esta será una de las tradiciones por las que investigará en este periodo. Otra de ellas, que en realidad es pues casi perfectamente opuesta, una poesía muy conceptual, casi ultrarracionalista, que es la que se plantea en Los cantos de Ilíberis. Es un ensayo experimental con el andalucismo de fondo, el andalucismo político, un intento de transformar la visión tradicional de Andalucía, asociándola precisamente a las líneas más radicales de la modernidad literaria y de la modernidad cultural, ¿no? Que se inspira particularmente en la obra de Stéphane Mallarmé, nada menos, y de Rapin, del culturalismo de Rapin. En este sentido, también próximo a las propuestas de Cummings y, como él mismo señala, a la obra de José Miguel Ullá. Me propuse, dice en el prólogo a este libro, me propuse una estructuración del lenguaje que destruyera cualquier temática, la temática subyacente, escribir algo sobre mi ciudad, sobre Granada, pero desde la escritura misma. Es decir, una poesía, un discurso poético andaluz o una escritura del sur, como él la llama, vaciada de referencias a la realidad histórica y construida únicamente desde la realidad del inconsciente. Esta es la línea experimental que va dibujando en este libro. Y finalmente, una tercera línea entre el irracionalismo, la selva un poco expresiva del irracionalismo y estos ejercicios retóricos, culturalistas, se va abriendo paso a una poesía más reflexiva y más analítica, en la que comienzan a plantearse problemáticas ya más decisivas. Lo que Philippe Soyer, un gran autor de aquel tiempo, denominaba las únicas verdaderas realidades que subsisten al texto literario, que son la sexualidad, la libido, por un lado, que en Álvaro se expresa como una igualación del cuerpo poético con el cuerpo erótico, y por otro lado, la división social de las clases. La división social de las clases no entendida como un dogma o como una doctrina, sino como la realidad cierta y real en la que se desenvuelven nuestras vidas.
En este sentido van apareciendo aquí y allí, en algunos momentos de estos libros previos a la otra sentimentalidad, momentos, pequeños flashes, que tienen ya el aire, el tono característico de lo que va a ser inmediatamente la otra sentimentalidad. Creo que sucede algo parecido también con Javier Egea, que en La boca de parir, antes de esa inminencia, se encuentra en algunos rasgos, en algunos momentos, ¿no? Hay un poema titulado Cassandra, en La palabra y otras alucinaciones, en la que explora ese mito, bueno, pues de esta profeta troyana que está condenada por Zeus a que no se crean sus vaticinios, ¿no? En el que escribe lo siguiente, ¿no? Por ejemplo: amiga, oscuros sueños, nadie espera, es noche ya, tienes miedo, lo sé, lo dice algún conjuro cuando cae la tarde. Amiga, oscuros sueños, la casa y la escalera te miran deslumbrante y a lo lejos eres tú, sola con tu abrazo perdido. Nadie espera, es noche ya, tienes los ojos tristes y no puedes volar. Amiga, oscuros sueños. Estos son, bueno, pues textos que van adelantando un poco lo que será inminentemente ya el desarrollo de la otra sentimentalidad en su obra. Es precisamente coincidiendo con el periodo de la transición a la democracia y con todos los cambios y convulsiones que iba a traer, cuando Álvaro comienza a plantearse ya seriamente y conscientemente la posibilidad de trabajar en una ruptura poética, lanzarse a lo que él mismo denomina la búsqueda de una nueva escritura. Bueno, en todo caso, tal y como Álvaro parece planteárselo entonces, el punto de inicio consistía en resolver precisamente el problema del yo, el problema del inconsciente libidinal y del inconsciente ideológico. Una cuestión que se manifiesta muy pronto, prontísimo de hecho en su poética. En el prólogo a La mala crianza de 1974 escribía cosas como las siguientes. Decía: la poesía es un tipo de producción ideológica, el poeta es un productor y el poema un producto. Yo, dice, pertenezco por ahora a esa clase social denominada pequeña burguesía y por lo tanto mi poesía se condiciona por esto y se produce a partir de ahí. La perspectiva va a cambiar por completo, porque sus poemas a partir de ahí ya no volverán a ser nunca simples expresiones del inconsciente liberado en la línea racionalista, ni volverán a ser tampoco simples estilizaciones de la inspiración, muy conceptuales como los cantos de Ilíberis. Su poesía va a contar desde entonces con una dirección y un sentido radicales. ¿Un qué? ¿Un por qué? ¿Un para qué? Es el final en él de la poesía entendida como autoexpresión, o, en otras palabras, como dicen, la liquidación de la conciencia poética de ayer. De alguna manera comienza a entrever lo que quiere hacer y cómo hacerlo, que es algo que sucede también con Javier Egea en su viaje a la isleta del Morro en el año 80 y que encontramos en Álvaro adelantado casi pues un lustro, casi 5 o 6 años antes. Desde el año 74 irá acumulando varias series de textos en esta línea. Poemas de larga y de intensa elaboración, dice Antonio Jiménez Miñán, y que irá haciendo públicos también de manera muy cuidadosa. Es un proceso muy lento, muy calculado. De hecho, la profesora Almudena del Olmo Iturriarte lo dice recientemente en un artículo: parece mentira en un joven que parece que no tiene prisa, ¿no? No tiene prisa. Yo creo que Álvaro sabía que estaba, o por lo menos intuía que estaba detrás de algo importante, de algo con verdadero relieve, porque esa tranquilidad, esa calma es ciertamente llamativa en un joven de 24 o 26 años aproximadamente. Bueno, mientras se involucra en otros nuevos proyectos, como el Club Larra, la agrupación Gramsci, el Colectivo 77, tan importante, o el lanzamiento de la revista Letras del Sur, se van apreciando ya cambios en su manera de concebir la poesía, cambios muy importantes. Por ejemplo, esa constelación tan abierta que veíamos de música beat y de autores clásicos, por ejemplo, se va restringiendo a una lista de autores que pueden resolver o que pueden ayudarle a deconstruir toda la problemática, toda la ideología del tradicional o convencional del tío poético. Así encontramos, por ejemplo, pues, desde los grandes autores de la modernidad, los malditos Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, la generación del 27, T.S. Eliot y todos los poetas de Oxford, que serán importantes también en la otra sentimentalidad, y la poesía del medio siglo, tanto español, por supuesto, como también italiano, en las cortes
cenizas del fruto encontramos también a Cesare Pavese, encontramos las cenizas de Gramsci, de Pier Paolo Pasolini, que están ya inscritas en ese discurso, pero diría que destacan en especial varios libros. Uno de Rafael Alberti, que se titula De un momento a otro, en el que precisamente deconstruye pues, todo su pasado, toda la ideología familiar del colegio. Es un poemario de guerra, realmente, del año 37, pero que nos dice Álvaro en concreto: la conciencia de la lucha de clases, dicen, sustituye en todos los niveles de la vida, en todos ellos, desde el familiar, sentimental, emocional, a la antigua sensibilidad pequeño-burguesa de la nostalgia. Y bueno, por otro lado, también los libros Moralidades y Poemas Póstumos, ya muy evidentes en la reconstrucción y la construcción del lo poético. Bueno, desde la solidez y la precisión de esta estructura, yo diría que la gran aportación de las cortezas del fruto, tal y como aparece ya en el año 80, creo que reside en su modo tan original de evitar las dualidades y las dialécticas de la norma burguesa, ¿no? A través de un sistema de cruchage, un sistema de descortezamiento, que toma curiosamente de los cuadernos filosóficos del exilio de Lenin, en los que bueno, pues se va a ir zafando, se va a ir abriendo camino entre esas oposiciones binarias, ¿no? El sujeto, el objeto, la forma y el contenido, la razón y el sentimiento, evitando también las perspectivas hegelianas, las perspectivas de sintetización, de tesis, antítesis, síntesis, y haciendo algo muy curioso, algo verdaderamente asombroso, que es no tratar de sintetizar las dialécticas, tratar de oponerlas, sino instalándose en el centro mismo de la contradicción, instalando el discurso de sus versos en la herida misma, en la fractura que divide nuestra identidad y nuestros propios lenguajes. El resultado es bastante asombroso, incluso visto desde hoy día, porque lo que nos encontramos es el derrumbamiento o la evidencia, la revelación, digámoslo así, de la estructura ideológica del yo poético moderno. Se viene a derrumbar, ¿no? Y ya no serán en ningún caso sentimientos iluminados o sentimientos inspirados, sino que revelará la poesía tal y como es, como una práctica, como un ritual. Hay uno de sus poemas, titulado La Gaya Ciencia, que dice algo así, ¿no? Recuerda tu soledad, tu personal prisión, tu miedo, y mira con qué suerte de inútiles y mágicas palabras, supuestamente mágicas, en realidad trucadas, confías en levantar una belleza, una falsa belleza que a nada te conduce, a nada de lo que amas y en realidad te importa. ¿Con qué torpe mentira, premeditado engaño, has llegado hasta aquí construyendo un poema? La poesía es mentira, será uno de los lemas de la otra sentimentalidad que se repetirá y se discutirá después constantemente, y ya aparece reflejado en estos textos del año 76, nada menos. Bueno, publicado en la editorial Unión, en Madrid, la editorial de Jesús Ayuso, supuso un tremendo avance, no solo para despejar las problemáticas ya muy destartaladas entre sociales y novísimos, ese sistema de oposiciones, ¿verdad?, en el que nos desenvolvíamos, sino que también supuso, bueno, pues creo que una gran ayuda para muchos autores, mucha gente que entonces se encontraba en un proceso de investigación similar, se encontraban bajo el influjo de esas teorías materialistas del profesor Juan Carlos Rodríguez y estaban en líneas de investigación parecidas. Creo que puede apreciarse en las propuestas de la revista Camí, de José Carlos Rosales y de Justo Navarro. Creo que puede apreciarse también en un determinado Antonio Jiménez Millán, el de los poemas del desempleo, y yo diría también el de Restos de Niebla. Se aprecia en esa primera obra la influencia de este proceso de descomposición que Álvaro lanza entonces, y se aprecia también en Javier Egea, sin duda. En un periodo en el que, entre el año 76, cuando publica Boca de Parir, y el año 80, en el que yo creo que se encontraba inseguro, que no sabía muy bien hacia dónde dirigirse, tal y como lo recoge Carlos Enrique del Árbol en el prólogo a Argentina 78, una reedición, en el que dice lo siguiente. Discutíamos una y otra vez las implicaciones de la teoría de la producción ideológica para la práctica poética. Discutíamos las contradicciones de una infraestructura ideológica que se ocultaba y se hacía invisible, y el psicoanálisis, y hablábamos. ¿Y ahora qué haremos?, nos preguntábamos. Había muy pocos referentes cercanos, apenas dos islas, José Ignacio Moreno Olmedo y Álvaro Salvador. ¿Y ahora qué haremos?, nos preguntábamos. Hay que empezar por hacer nuestra ignorancia mucho más precisa. Yo creo que Javier Egea
se plantea las mismas problemáticas que Álvaro se había preguntado, se había cuestionado antes, y llega en realidad a soluciones poéticas muy parecidas, y tiene todo el sentido, porque ellos respiraban la misma atmósfera, se bebían de las mismas fuentes de la teoría e historia de la producción ideológica, y creo que es una influencia que se puede apreciar particularmente en Jorge Omar. Aquí tenemos a José Rienda, que es gran especialista en este libro, y podrá decirlo, ¿no?, en algunos de sus series. Finalmente, prolongando en el nuevo contexto democrático la riqueza de la atmósfera histórica de la década anterior, desde 1980, la ciudad de Granada iba a contemplar uno de los momentos más brillantes de toda la poesía española contemporánea. Y creo importante subrayar el hecho de que la obra sentimentalidad no es una escuela o un movimiento poético al uso, al menos tal y como se comprende desde la historia literaria, sino, en palabras de Álvaro, una forma muy concreta de entender y de vivir la poesía. Es un proyecto histórico y un proyecto ideológico, pero inscrito en una geografía sentimental concreta. Se desenvuelve en un ámbito histórico y geográfico muy particular. La ciudad de Granada, por supuesto, con, yo diría que 3 centros, que eran la Facultad de Letras, la librería Teoría de Juan Manuel Arquitarte, y un nuevo espacio que va a ser fundamental, que será la fundación en el año 1980, precisamente, para la tertulia. Es un tipo de café literario inédito en España, dice el propio Álvaro, hasta ese momento, un boliche implicado en la difusión de actividades culturales que la ciudad de Granada estaba esperando y que acogió con entusiasmo. Será uno de los focos de creación más importantes, ¿no? Bueno, alrededor de este proyecto se irán reuniendo en realidad un grupo de amigos. No se trata de una propuesta teórica en abstracto, ¿no?, como sucede a veces en los movimientos vanguardistas, por ejemplo, ¿no? Se tratará de una comunidad de amigos, una comunidad cultural, ¿no?, a la que se irán incorporando progresivamente nuevas amistades, nuevas personalidades en el tiempo. Ángeles Mora, Teresa Gómez, y el propio Luis García Montero lo harán en el año 80, pero estará abierto a más personalidades posteriormente. También Benjamín Prado, a través de su amistad con Rafael Alberti, Inmaculada Mengíbar, Luis Muñoz, se irán incorporando al proyecto, ¿verdad?, desde una perspectiva siempre, insisto, concreta y humana, ¿no? Ya para terminar, no quisiera abusar de no sé si te doy de tiempo. Vamos a un poquito, pero... Un poquito, bueno. Siempre pienso que es difícil cortarlo. De acuerdo, me voy a lanzar un poco, a abusar un poco del tiempo. Creo que en esta amistad se refleja también la influencia de las teorías materialistas. Esta igualación, esta diferencia entre el arte y la vida, se dice que a veces es característicamente postmoderna. Y puede que sí, pero desde luego en ellos no se expresa de una manera nada abstracta, absolutamente nada conceptual, sino muy concreta. La amistad, la vida, las relaciones afectivas, las relaciones sentimentales también estaban infiltradas por estas teorías, ¿no? Se entendía que si el capitalismo, y su victoria en la transición, tal y como nos explica Juan Carlos Rodríguez, si había hecho imposible la construcción de un nosotros político y un nosotros poético, que estábamos dentro de la estructura capitalista occidental convencional, pues quizá merecía la pena intentar otra cosa distinta, que era compartir la experiencia común de esa derrota histórica. Pero desde cada una de las individualidades, y esto es un recurso bastante interesante, poner en común esa derrota histórica, poner en común la soledad, pero siempre desde la propia personalidad. Y es que tenía que ser así, dice el profesor Juan Carlos Rodríguez, recordando el famoso bolero de la nube, ¿no?, porque nos habíamos quedado solos, muy confiados. Y me refiero a una soledad social, vital, la soledad del colectivo, la orfandad de lo común. Este es, digamos, el humus, es la base, el territorio en el que se va a desarrollar todo el proyecto poético. Sin embargo, creo también importante subrayar que para que esa conciencia de la soledad, esa escisión, la lucidez de la escisión entre lo público y lo privado, no se convirtiera en una coartada, o para que la evidencia de la explotación no llegara a convertirse en una neurosis, para no rendirse, en definitiva, a la desesperación romántica, era importante enfocar también correctamente el problema del yo en su vida cotidiana, en sus relaciones afectivas, ¿no?, superar el yo kantiano, etcétera, etcétera, y, tal y como ellos lo construyeron, hacer una defensa lúcida de la alegría,
una verdadera apuesta histórica por la felicidad, que es lo que ellos nos van a plantear. En realidad es un rasgo homogéneo a toda la generación de los 80, ¿no? Pues, el humor, la ironía, el disfrute vital, el hedonismo. Sin embargo, en la otra sentimentalidad se va a plantear, y esto es un rasgo diferencial importante, como una resistencia ideológica. No es una simple celebración, sino es una celebración contra el caos del mundo, contra la conciencia de la explotación. Creo que lo expresó muy bien Javier Egea, un pequeño pueblo en armas contra la soledad, precisamente. Bueno, entre largas noches de copas y de celebraciones, así como también entre intensas sesiones de trabajo, de discusiones, de estudio y de intercambios, hay un proyecto, un libro muy particular que quisiera destacar, que es el libro Tristia, muy particularmente la escritura de Tristia. Creo que es un libro absolutamente increíble, elaborado por Álvaro Salvador y por Luis García Montero, que entonces era último ganador del premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Y lo que creo que es un libro importante porque es una expresión máxima, casi, de la producción del yo, tal y como se entendía desde la otra sentimentalidad, desde el ámbito poético y desde el ámbito también estrictamente humano, desde el ámbito personal e individual. Y no solo por los mecanismos puestos en juego para la disolución de la subjetividad poética, porque uno lee Tristia y es incapaz, si no conoce los textos a priori, de distinguir cuáles son los textos de cada uno, lo cual es una cosa muy insólita en la poesía. La poesía es un género tradicionalmente muy individual, con unas personalidades muy marcadas, y un libro escrito a cuatro manos en las que no se puede diferenciar cuál es la personalidad de uno y de otro es una cosa muy insólita. Yo, estaba buscando referentes entre la historia literaria y que encontramos los Lyrical Ballads de Wordsworth y Coleridge, encontramos los campos magnéticos de Breton y Philippe Soupault, y muy pocos casos más en los que hay una conjunción de poetas tan intensa, con tanta intensidad y tanta fuerza. Desde el punto de vista histórico también resulta un libro importante, porque es un libro bastante climático, porque se señala, para Luis García Montero es un momento de encuentro con la práctica poética. Él, su libro anterior, y ahora ya eres dueño del Puente de Puzlin, era un libro muy vanguardista, y él es en Tristia, donde toma contacto con la práctica de la sentimentalidad, toma contacto con las teorías materialistas y las practica, ¿no? Así lo explica en uno de sus textos, en el Tratado de Fronteras del libro Además, en el año 92. Y me parece interesante citar un pequeño extracto en el que dice que en Tristia cambiaba, dice él, por completo de tono. Y quizás sea bueno explicar por qué me alejé del irracionalismo, dice Luis García Montero, y de las vanguardias. Desde luego no fue por desconocimiento o falta de cariño, dice él, porque tampoco se trató, de que se me apagaran las llamas de la rebeldía. Precisamente por ganas de ser mucho más rebelde de lo que era, empecé a hablar con Álvaro, con Juan Carlos, con Javier, de la necesidad de crear en los poemas otra sentimentalidad, poner en duda los mitos de la pureza subjetiva y la mitología romántica, definir históricamente al individuo haciendo saltar por los aires las barreras de lo público y lo privado, acabar con la cultura del yo contra el sistema, el poeta raro en contra de la sociedad. Me parece muy interesante su reflexión porque vemos que son dos poetas muy diferentes. Mientras Luis García Montero llega a la otra sentimentalidad alejándose del irracionalismo y de las vanguardias, Álvaro Salvador precisamente había llegado a la otra sentimentalidad a través del racionalismo y del discurso experimental del vanguardismo. Me parece una diferencia sutil, prácticamente de personalidad, pero que tendrá importantes consecuencias posteriormente para el desarrollo de la poesía de la experiencia y de las distintas visiones que ellos mantienen sobre el desarrollo de la poesía en los años 90. Simplemente destacar que entre los poemas de Tristia, de Álvaro, se destaca como un grandísimo poeta erótico, yo creo que de los más audaces del momento. Y finalmente, y ya termino, desde poéticas muy distintas y desde distintos intereses y distintas preocupaciones, como eran los tres autores que vamos a analizar aquí, lo decisivo, lo verdaderamente trascendental, será su reunión en torno a un tono genuino, un tono característico, un tono poético, en la que se expresan esas poderosísimas atmósferas de complicidad sentimental que se desenvuelven entre facturas, hipotecas, el trabajo y la oficina, las conmovedoras confidencias, porque el
realmente lo son muy conmovedoras confidencias en sordina, apagadas, ¿verdad?, de peregrinos de amor, ¿no?, extranjeros desterrados, exiliados interiores y personajes derrotados. Una inteligencia limpia y un poco extraña en su lenguaje, problemática en el mejor de sus sentidos. Es una inteligencia problemática en el sentido de que va más allá siempre de lo normativo y lo convencional, introduciéndonos en el terreno, bueno, pues en el terreno de la vida y lo inesperado prácticamente. Y bueno, así la encontramos en sus libros fundamentales, que serán Paseo de los Tristes, será El Jardín Extranjero y El Agua de Noviembre, que creo que condensan el núcleo fundamental de sus poéticas. También, pensando que El camino iba derecho, de Ángeles Mora, aunque es un libro iniciático, también está ahí y se publica en el año 82 y forma parte de ese núcleo, ¿verdad? Pero interesa destacar la sintonía prácticamente, no diría absoluta, pero sí muy intensa entre los poetas, con poemas que a veces se ha dicho que pueden ser intercambiables, y es absolutamente cierto, ¿no? Poemas como el propio poema de cierre de Paseo de los Tristes, La sonata triste para la luna de Granada de Luis García Montero, o El sueño, una música de Álvaro Salvador. Creo que son bueno, pues, poemas que condensan y expresan muy bien esa sintonía. Bueno, al fin, este tono será lo que impacte, nos dice Juan Carlos Rodríguez, lo que impacte en el mercado literario del momento. Este tono poético es lo que se expandirá. Muchísimos, aparte de los premios literarios que reciben, pues, prácticamente los cogen todos en 2 o 3 años, reciben todos los premios. Muchos grupos poéticos de todo el territorio pondrán su atención en la propuesta. Desde Galicia, desde Cataluña, desde el País Vasco, el Juaristi, muchos que van a encontrar precisamente en ese discurso una manera, pues, de enfrentar la nueva democracia. Y es esto, definitivamente, es esto la mejor aportación de la presente. Un discurso que se cuestiona a sí mismo. En palabras de Álvaro Salvador, un discurso que es capaz de aportar respuestas poéticas coherentes, sensatas, meditadas, a las preguntas que nos plantea una realidad que no es coherente, ni sensata, ni reflexiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pues Joana, tuya la palabra. Aquí, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. ¿Se está escuchando bien? Sí. Buenas noches. Es para mí un honor y una alegría hablar en el Ateneo de Granada de la poesía de Luis García Montero en el marco del aniversario de La otra sentimentalidad, y quiero agradecer al Ateneo y a Álvaro la invitación. Yo me voy a centrar en una articulación muy concreta que he encontrado en la obra poética en la poesía de Luis García Montero, es decir, la poética de la piel. Y además me voy a centrar en Tristia, en algunos poemas de Tristia y en Diario Cómplice. Una lectura atenta de la poesía de Luis García Montero permite formular la piel, palabra que se repite con frecuencia en sus versos, como uno de los núcleos de significación fundamentales de su obra. El imaginario literario y filosófico contemporáneo presta una atención especial a la piel y a la superficie, y recordemos la célebre frase de Paul Valéry: lo más profundo que hay en el hombre es la piel. Hay un vínculo íntimo perfectamente elaborado entre la formulación de la piel y grandes temas característicos e interdependientes de Luis García Montero, como el erotismo, el compromiso ético, la meditación sobre la historia colectiva y personal, el tiempo, los espacios, la vulnerabilidad y la vitalidad desesperada, cito, reivindicada en clave pasoliniana en Vista Cansada, y otros temas como las ciudades, los cuerpos, o un tema que también es fundamental, que es la corporeización del tiempo. Y podemos nombrar, decía que el imaginario literario y filosófico contemporáneo se centra mucho en la piel. Aparte de Valéry, podemos nombrar, por ejemplo, a la escritora y pensadora francesa Hélène Cixous, que defiende la necesidad de pensar la piel y de detenerse en, cito, la piel del pensamiento. Se trata así de defender la íntima unión entre la piel y el pensamiento, y esa es justo
lo que encontramos en los versos de Luis García Montero. Esta articulación, la poética de la piel, atraviesa, a mi entender, todos los libros de Luis, pero bueno, yo por razones de tiempo me centro en algunos poemas de estos, de Tristia y de estos libros de Tristia y de Diario Cómplice. Y en ese sentido son muy ilustradores los siguientes versos del poema La muerte, perteneciente a Completamente Viernes, la cadena de oro que sujeta mi piel al pensamiento. Son los versos, ¿no? sobre esta unión entre la piel y el pensamiento. Y ahora voy a evocar muy brevemente una escena de la Odisea de Homero. Recuerdan ustedes que en el canto 19 Euriclea reconoce a Ulises, Ulises ha vuelto a Ítaca y está resguardando el rostro en la sombra, pero Euriclea no lo reconoce por la cara, porque la cara está oculta, sino tocándole la piel, tocándole la cicatriz, que es la huella de una herida, es la narración de una herida. Entonces esta escena convoca algo que será fundamental en el pensamiento, la literatura y la filosofía del siglo XX, y desde luego lo es en la poesía y los ensayos de Luis García Montero. ¿Por qué? La cicatriz de Ulises nos cuenta una narración, si quieren, en palimpsesto. Ya no es solo la narración del héroe, es la narración del héroe vulnerable. La cicatriz sería como otra narración dentro de la Odisea. La piel es la superficie de escritura de la cicatriz, y la cicatriz recuerda nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Ese es otro concepto clave, la vulnerabilidad en el pensamiento contemporáneo, que se encuentra tematizado en la obra poética y ensayística de Luis García Montero, y aquí podríamos hablar de Judith Butler, de Adriana Camarero o de Levinas, por decir solo algunos nombres que ha reflexionado sobre la vulnerabilidad. La corporeización no solo de las personas, también de los objetos, los espacios, los tiempos y el propio pensamiento, el pensamiento del cuerpo, es importantísima a nivel ético y estético, y juega un papel decisivo en los poemas y también en los ensayos de Luis García Montero. En 1974, el psicoanalista francés Didier Anzieu formula la noción de yo-piel, una noción que luego desarrolla en un libro con el mismo título en 1985. El yo-piel, que hace referencia a la primera infancia y al vínculo inaugural y decisivo entre el bebé y la madre, tiene un carácter metafórico y fantasmático ligado al deseo y al pensamiento, y es inseparable de la relación tanto con el propio cuerpo como con el cuerpo materno. Al preguntarse ¿y si el pensamiento fuera un asunto tanto de piel como de cerebro?, Anzieu avanza la vinculación fundamental en Cixous y también en García Montero entre el pensar y la piel. Eso es una cuestión fascinante, la que evidentemente por razón de tiempo no puedo entrar. Pero recomiendo de corazón este estudio de Anzieu, el yo-piel. Tal vez esté aquí en juego la reformulación del anhelo de unir la razón y el corazón, dos nociones que no pueden separarse en la piel, sobre cuya historia tan ligada a la Ilustración y al Romanticismo ha reflexionado de manera tan brillante Luis García Montero. Y ahora vamos a entrar brevemente en el análisis de la piel tal como aparece en algunos poemas de García Montero. La encontramos ya en Los automóviles, el poema que abre Tristia, y cito los versos. Los automóviles llegaron aquí un año de repente, y con ellos el tiempo, hacia 1958 entonces. Ahora una pausa. Yo he buscado su piel en todas mis amantes, la marejada rubia de sus hombros, la formación de almendras que estallaba en su boca y que luego ponía en las manos de él que estaba allí también entre nosotros como un inmenso capitán de plomo. ¿De quién es la piel buscada? ¿Quién estaba allí como un inmenso capitán de plomo? La aparente sencillez del poema, y de hecho de toda la poesía de Luis García Montero, es la piel de un complejo engranaje en el que hay una perfecta adecuación entre el fondo y la forma, lo que se quiere decir y cómo se dice. Como afirma Laura Ascarano, refiriéndose a la obra poética de Luis García Montero, detrás de esta fachada de naturalidad, esa difícil retórica de lo sencillo, se encubre una apuesta de envergadura.
La piel que se busca, que se pretende tocar en el amor y en la singular fusión entre el amor y las ráfagas de infancia, es la piel del tiempo. Por eso decía yo que la corporalización del tiempo está vinculada a la poética de la piel. Tocar la piel del tiempo. Esta es la ambición del poema y del yo poético. Se trata de una metáfora que desprende mucha fuerza y de una corporalización espectacular. El tiempo cobra no solo cuerpo, también una piel para que se le pueda tocar. Se pueda situar en su geografía en lugar de la infancia reelaborada, reinventada en el poema. Todo es construcción, que es otra noción fundamental, pero todo es real, tiene cuerpo y piel en un poema. Antonio Jiménez Millán escribe a propósito de A puerta cerrada que los sentimientos se revelan y se convierten en personajes, como la tristeza en un poema que se titula Una tristeza sentada. También el tiempo se convierte aquí en los automóviles en personaje, porque al tocar el recuerdo de Cito, mi viejo capitán de plomo herido, se toca la piel del tiempo, lo que nos hace y nos deshace con sus manos, que también aparecen en el poema. Y no es casual que el tiempo tome la forma espectral y a la vez muy realista, palpable, cómplice y reconocible de un viejo capitán de plomo. La experiencia del paso del tiempo, que todos compartimos, que vamos a hacer, el tiempo pasa, conmueve de manera profunda y epidérmica al cobrar cuerpo, al encarnarse en un inmenso capitán de plomo, como si la infancia, esa infancia construida en el poema, con firme vocación de verdad ficcional, de cuerpo palpable, un cuerpo hecho de palabras, pero cuyos contornos y cuya piel toman la forma de un capitán de plomo, como si la infancia, digo, nos tocara y se dejara tocar por nosotros. La aparición de este juguete como encarnación de la infancia no es casual, sino que se inscribe en una circulación de sentido a la vez muy sutil y de mucha fuerza. El capitán de plomo con el que los niños juegan a la guerra es también la vieja pasión de una guerra perdida. Cito, esta es una cita. La fusión entre historia colectiva e historia personal, entre la infancia, el amor, la melancolía y la vitalidad. Por eso es un viejo capitán de plomo herido y conoce no solo la nostalgia, también la lucidez y la conciencia del desgarro. El tiempo es, en el en vez de la trama, un poema de Tristia, un cuerpo invisible. No puede verse, pero tiene consistencia y piel y sentimos su paso por nuestra vida y por las ciudades, como bien sabía Baudelaire, cuya lección del cisne asimila y transforma a Luis García Montero en una poesía igual de lúcida, pero más cómplice, más cálida, digamos, que la del maestro de los cuadros parisinos. La relación entre el tiempo y la piel es constante, Tristia. Reflexionar sobre la infancia o el amor es reflexionar sobre el tiempo. Corporalizarlo, dotarlo de piel y tocarlo, teniendo a la vez la conciencia de que se toca un cuerpo hecho de aire, un cuerpo invisible. Esto es una cita, un cuerpo invisible. La envergadura de esta apuesta va muy lejos. A la vez que se mantiene el tono cómplice, cálido, natural, que es característico, ¿no?, de la otra sentimentalidad, como sabemos, el efecto de naturalidad es uno de los más difíciles de conseguir en poesía y en la literatura en general, y exige una gran conciencia del oficio. Como digo, a la vez que se mantiene ese tono, se va construyendo un imaginario muy poderoso a nivel metafórico, ético y estético. Es decir, el tiempo debe tener cuerpo y piel, igual que los objetos que siempre aparecen singularizados y corporalizados, porque necesitamos algo que García Montero ha defendido en múltiples ocasiones: la conciencia de que no vivimos en un mundo de usar y tirar, sino en un espacio donde la vida será lo que queremos que sea. Una celebración del vitalismo, lo cuerpo y los vínculos, a la vez que la conciencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad que nos define y de hecho nos protege, o nos debería proteger del cinismo o la crueldad. Todo se ve y todo se lee en la piel, y la piel es una garantía de realidad, de corporeidad, lo que filtra, según Angier, nuestros intercambios con el mundo, los afectos y la propia posibilidad del pensamiento. Y volvemos así a Cixous y comprendemos el alcance importantísimo de su propuesta de pensar la piel como espacio a la vez corporal y político, tal como se presenta también en la poesía de Luis García Montero.
A propósito de la sustitución del paradigma de las esencias inmóviles por el de la superficie, Anzieu afirma que desde el Renacimiento el pensamiento occidental se encuentra obnubilado por un tema epistemológico. Conocer es romper la corteza para llegar al núcleo. Situación que, como hemos visto, experimenta un vuelco con la configuración de la superficie y la piel en tanto que lugares de producción de sentido, de cruce entre la materialidad y lo simbólico, que unen razón y corazón, pensamiento y cuerpo. La piel, explica Anzieu, pertenece a la vez al orden orgánico e imaginario y representa tanto un sistema de protección de nuestra individualidad como el primer instrumento y el lugar de intercambio con el otro. Esta doble función de la piel, de preservar la individualidad, de configurarnos como cuerpos a la vez que ponernos en contacto con nosotros, apunta directamente a la dimensión social e histórica del erotismo y la intimidad, algo importantísimo en Luis García Montero. La conciencia simultánea de la solidez y la fragilidad de todo lo que nos compone atraviesa toda la poesía de Luis García Montero. Y digo eso porque Anzieu dice la piel, el lugar donde sentimos el placer y el dolor, es a la vez sólida y frágil. La piel es sólida y frágil. En el poema 1966, que es una meditación sobre el tiempo, leemos: ¿Quién no guardó un pirata debajo de su piel? Uniendo así la piel y el mar, el ritmo del mar es otra constante, a mi entender, en la poesía de nuestro autor, que tiene el ritmo del mar en muchos poemas. Y el pirata que guardamos debajo de la piel nos hace sentir, y cito otros versos, los cálidos vientos sobre la piel en proa. Y eso recuerda también a Alberti, el marinero en tierra, en el poema Pirata, o en el poema Desde el mar, donde dice: no quiero barca, corazón barquero, quiero ir andando por la mar al puerto, no quiero sandalias, no quiero ir descalzo, barquero, dice Alberti. La piel en proa, cito de nuevo de Luis García Montero, es el lugar donde confluyen los cálidos vientos. En Diario Cómplice leemos, cito: corre, atiende solo al viento de la piel pasando y regresando. La piel es también el único lugar de absoluta certeza de lo que desde los griegos conocemos como catalepsia, ¿no? Una certeza cataléptica, la certeza absoluta. Es el lugar de lo preciso. Los demás elementos mencionados en el poema 1966, que serían el ancla, las amarras y la seguridad de algunos salvavidas, objetos extremadamente reales, pertenecen a la esfera, decir de nuevo, todo lo impreciso en una vuelta de tuerca espectacular. Estos elementos que giran en torno a, cito, la seguridad, esa seguridad de algunos salvavidas, son deliberadamente difuminados para que gane la partida la materialidad de los objetos que reúnen el tacto de la piel y la consistencia amorosa de los sueños. Lo que se siente con la piel existe sin duda. Por eso en Invitación, poema que abre Diario Cómplice, se define la piel como, cito, un reino sin dudas. La piel es un reino sin dudas porque representa la única certeza de un sujeto poético que desconfía de las certezas graníticas, que vive instalado en la tensión entre el anhelo de los sueños colectivos y la conciencia de que estos pueden desembocar en el fracaso o en la crueldad. En el emblemático poema del mismo Diario Cómplice que empieza: recuerda que tú existes tan solo en este libro, leemos: recuerda que mi reino son las dudas. Mi reino son las dudas, pero la piel es un reino sin dudas, el lugar de la felicidad, el mar, el tiempo, la fragilidad o el desconsuelo. Como varios poemas de Tristia, los de Diario Cómplice se estructuran en torno a la piel. Y como no podía ser de otra manera, también la ciudad tiene piel. En Aventura en la ciudad cerrada, el imaginario es el de la novela policíaca y hay una alusión explícita al largo adiós de Raymond Chandler. La ciudad está cubierta por una, cito, piel de luces escondidas. La piel de luces escondía la ciudad. La piel otorga cuerpo no solo a la geografía urbana, sino a una época o a un mes del año. En otro poema, Sus 8 nombres, vemos, y cito, ese perfil de los ángeles que recorrió las calles como la piel de octubre cuando entra de golpe por las puertas de un palacio.
La piel hermosa de una época, leemos en Sonata Triste para la luna de Granada, donde el cuerpo experimenta metamorfosis que lo convierten en mar y en una inmensa piel que cubre como un abrazo la genealogía familiar, el amor, la historia y los afectos. En otro poema, para ser leído muchos años después, la piel de la ciudad es, cito, la piel dormida de su lluvia nocturna. El yo poético se transforma él mismo en ciudad, en otro poema de Diario Cómplice, para acariciar el paso de la amada. Pasas como la piel debajo de una mano, el humo de los trenes, aquel silencio roto, y yo soy la ciudad mientras te miro. En otro poema de Diario Cómplice vuelve a aparecer la asociación entre la piel, el tiempo y el mar. Y recordemos la piel en proa y el pirata debajo de la piel, y cito, tú, despertar sin brújula, que navegas la calma más sabia en la tormenta, el tiempo imprevisible, la piel embravecida a la luz de las sábanas. La piel hace real dentro del poema no solo al cuerpo amado, también a un fascinante desdoblamiento del propio yo poético. Veamos los versos. Parece que soy yo quien hasta mí se acerca, quien erguido camina rodeando mis piernas, apoyando la piel sobre mi pecho, cuando se acercan ellos los recuerdos, esos gatos sonámbulos del tiempo. La percepción física del doble se logra a través de la piel. Alguien que apoya la piel sobre su pecho es alguien que existe indudablemente, aunque sea el propio yo desdoblado. No solo este doble tiene cuerpo y tiempo, también los recuerdos que se deslizan por el tiempo como gatos sonámbulos y por el mar de la memoria como barcos. La piel vuelve a configurarse en invitación al regreso en relación con el viento, con lo que, como diría Garcilaso, mueve, esparce y desordena. Y ya cito, y ya después la conclusión ya está. Quien conozca los vientos, quien de la lejanía haga una voz donde guardar memoria, quien conozca la piel de su desnudo, como conoce el rastro de su nombre, y no le tenga miedo, y la acompañe más allá del invierno encerrado en sus sílabas, quien todo lo decida sin la noche, de golpe como un beso, que suba entre la niebla por el puente, que le roce los dedos a su propio vacío, que salga al mar, que pierda el temor de alejarse. Conocer la piel de propio desnudo tiene que ver con conocer los vientos de la piel en proa y ser consciente del propio vacío. Estas son citas, ¿no? La piel en proa y el propio vacío. Ser dueño del vacío, de alguna manera, para decirlo con las palabras del título de uno de los ensayos de Luis García Montero, Los dueños del vacío. Es decir, ser consciente de las propias dudas, del desgarro que la lucidez escribe en el cuerpo y en la piel, de la inexistencia de las verdades dogmáticas, de la única fuerza de la piel para conciliar vitalidad y hospitalidad hacia el otro, en sentido erótico, afectivo y político. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Pues Serrienda nos habla. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que cuando ayer, cuando le estaba dando un poco de vuelta a ese asunto, no sabía cómo iba a enfocar la intervención de hoy. Evidentemente, primero agradeciéndole a Álvaro, al Ateneo, la posibilidad de compartir con vosotros, con vosotras este momento interesante por todo lo que supone, en muchos sentidos, que de alguna manera también iremos desglosando ahora, ¿no? Y tuve la fortuna de asistir a la primera sesión que se hizo allí en el aula García Lorca de la facultad. Tenemos aquí a dos de los ponentes, falta el tercero, falta Paco Díaz de Castro. Y fue una sesión magnífica en la que se establecieron, se clarificaron, ¿no?, las bases teóricas en todos los sentidos sobre lo que se puede construir una teorización de este momento, de este movimiento de la otra sentimentalidad. Entonces, la exposición de los compañeros también han abierto vía en ese sentido, ha habido también énfasis en algunas de las cosas que allí se dijeron. Y aquí, pensando un poquito, quiero tirar un poco de tradición y hacer esto como si os contara una historia, ¿no? Hay gente que está aquí, que esa frase de como si os contara una historia ya lo sitúa en un momento determinado, ¿no? Que Antonio Jiménez Millán recoge muy bien, por ejemplo, en el prólogo a Raro de Luna,
cuando dice que aquella tarde de noviembre en la madraza, cuando Javier Egea leía los versos iniciales de un largo poema, aquel extraño tanto mar, raro este cielo de granados de luz sobre la isleta, ajeno a este naufragio que se crece en la orilla, en jarcias, mástiles, jirones de velámenes, armaduras y redes que simulan encaje en la escollera, ¿no? Y luego dice, tanta historia vencida, tanto mar y de golpe. Decía Antonio Jiménez Villán que se estaba tomando conciencia de que en realidad lo que allí estaba ocurriendo es que se estaba rompiendo el cerco, que era una voz nueva con un poema nuevo, en la voz de un poema otro distinto, ¿no? El punto de partida bien podría ser la poética, la han referido también aquí, el compañero de la mesa, ha hecho referencia al último verso. En realidad es fundamental en todos los sentidos, ¿no? Vino primero frívola, yo niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza y alguna perversión. Sus velos y su danza le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. Esta referencia a la poesía de Juan Ramón Jiménez, también con la cita y la dedicatoria inicial a Aurora de Albornoz, clarifica el espacio en el que se va a mover Javier Egea en todos los sentidos. Y los dos últimos versos finales, el último terceto, y luego nos visitaba con extraños abrigos, mas se fue desnudando, yo lo sonreía con la sonrisa nueva de la complicidad, porque a pesar de todo nos hicimos amigos, me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo de armas contra la soledad. Lo recoge García Montero también para encabezar su poesía Cuartel de invierno, un ensayo más que interesante en el que de alguna manera, aparece Trotsky, Mayakovsky, Picasso, Buñuel. Hay un universo ahí que contribuye a la creación de una metáfora del refugio ideológico para, digámoslo así, para el reabastecimiento, ¿no? La otra sentimentalidad, el manifiesto de la otra sentimentalidad, de mi punto de vista, no es un punto de partida y tampoco es un punto de llegada. Es un puente intermedio que determina dos momentos muy interesantes en la historia de la literatura granadina de la época. Cuando Javier Egea llega a la otra sentimentalidad, lo hace tras un largo recorrido de una formación autodidacta basada fundamentalmente en los clásicos, especialmente Góngora. De hecho, en el año 1964 publica un volumen, una antología de Góngora en la Biblioteca de la Cultura Andaluza, con un prólogo más que interesante también de Rafael Alberti, en el que ya evidencia la necesidad de acudir una y otra vez a los clásicos como un referente poético, aunque más o menos lo disimule en sus trabajos posteriores, pero siempre van a estar ahí de alguna manera, a través de una cita, a través de alguna referencia, o especialmente a través de su poesía satírica, la que recoge las formas métricas del barroco para la sazón de todo, ¿no? Javier Egea no se puede entender sin conocer la evolución del hombre y del personaje literario. Y Javier Egea tiene un primer momento en su vida que es determinante, que es cuando a muy corta edad decide quemar todos los poemas que había escrito hasta ese momento. Y lo hace aquí cerca. Y lo hace no porque no le gusten esos poemas, sino porque toma conciencia de lo que le queda por aprender. Y como sabe que le quedan muchas cosas por aprender, el punto de partida, honesto en ese sentido, es borrón y cuenta nueva. Esos primeros años de Javier Egea fueron definitivos. Entabla amistad con dos poetas granadinos, con más gente, con Enrique Morón, especialmente, muy especialmente con Juan Jesús León, y el hecho de que Javier Egea encuentra a estos poetas muy mayores que él en edad tiene una consecuencia determinante, y es que sale a la calle, se tira a la ciudad y constituye ahí, encuentra ahí un paisaje vital que luego va a constituir como cierta épica urbana que tampoco va a dejar de abandonar en ningún momento su poesía. Enrique Morón, Juan Jesús León, en la memoria de ambos, en El bronce de los días o en el memorial de Artimania y Secuencias sin tiempo, retratan esa Granada del Barenguis, todavía la tertulia, exacto, la tertulia todavía no estaba en ese momento, del Barenguis, y lo que supuso para Javier Egea. Y Juan León aquí es muy certero, dice, el problema que tenía Quisquete es que se echó a ser hombre demasiado pronto.
Eso configura una personalidad y evidentemente se veía arrastrado por unos riesgos más que importantes y definitivos después para su vida. La presencia de Juan León fue definitiva en Javier, hasta iniciar ese punto de ruptura, que ha mencionado también, con una toma de conciencia y también ya al llegar al mundo de la otra sentimentalidad de Juan Carlos, de Álvaro, etc. Pero siempre va a estar ahí también, especialmente en los poemas satíricos. Bueno, todo el mundo conoce a Juan Jesús León como el gran poeta satírico, uno de los grandes poetas satíricos de Granada. Es cierto, no deja de ser cierto que los poemas serios de Juan León son profundos, son interesantes, ¿no? Pero hay una semejanza con la que siempre mantuvo un diálogo Javier Egea, ¿no? Por ejemplo, en el Manifiesto Albertista, con una bienvenida marinera de Álvaro Salvador, que se convierte en marinero en tierra para darle la bienvenida a Rafael Arbetti en una ciudad en la que precisamente no hay mar, o una despedida picasiana de Antonio Sánchez Triguero, en la que es muy interesante también la organización caligrámica, ¿no? del discurso poético, ¿no? para entender su propuesta. Ahí Javier Egea incluye 2 sonetos más interesantes, divertidos, que denotan un poquito esa formación clásica, ¿no? No sé si los conocen, pero donde se trata de cómo un amante flojo del muelle en pleno goce del amor ventosea se muestra cuitado. Ese uno. Y el otro era de cómo un delicado bate, buscando inspiración por las altas esferas, vino a caer en desventura y viose en trance amargo. Este segundo soneto tiene una circunstancia que, bueno, todos conocéis también, que la profesión del hermano de Javier, uno de sus hermanos y de su padre, pues Javier acompañó a un poeta que tuviera una circunstancia de atención médica y para su desgracia pues escribió este soneto, ¿no? No sé si me acuerdo, pero se lo voy a decir a Coqui, porque antes me ha referido que hablaba muy en la facultad, decía algo así como un poeta de luna y verborrea, de los que tiran pedos en botija y mean envolviéndose la pija en papel de fumar, pues les asquea, cogió una dolorosa gonorrea y a la pija que tuvo por sortija, ahora moco de pavo y baratija, entre las piernas flacas sermonea. Heme aquí, lloriquea, condenado a los permanganatos asesinos y del Parnaso puesto en menoscabo. Oh condición brutal, oh triste nabo, que buscando mi plectro en los caminos, al burdel de las musas me has llevado. Oh dioses tan mezquinos, que por darle a mi verso un estrambote, me cobráis la factura en el cipote. Bueno, esta imagen de Javier Egea era muy conocida, también es lugar común, pues su divertimento de escribir sus poemas en sus servilletas, esas cosas, por eso forma parte un poco también de la leyenda, ¿no? que se construye después de la muerte de Javier. Pero no deja de retratar esta especie de imagen cuidada de dandy, porque él tomaba conciencia de lo que significaba ser un dandy. Ese quiero que me quieras, pero que me odies un poco. Quiero que te acerque a mí, pero burlándome de ti, justamente está la medida en que me vas a tolerar, ¿no? Esa idea la gestiona él y la construye muy bien. Bueno, el caso es que llegamos a un periodo clave en la formación de Javier Egea, que nos situamos otra vez en ese año de 1980, en ese discurso de Juan Carlos Rodríguez, como se os contará una historia en la que presenta a Javier Egea, en la que nos da claves para entender ese largo poema de Tropomare, un viaje iniciático, en el que se huye de todo, en el que se va a través de la Alpujarra almeriense a Isleta del Moro, y allí evidentemente hay un encuentro con la poesía, que en un principio tenía un título horroroso y que afortunadamente se lo corrigieron, porque era La Atalaya de Onam. Entonces pues ya le dijo Juan Carlos, deja de titular La Atalaya de Onam, porque con esto no va a ningún sitio, ¿no? Obviamente, ¿no? Por razón, no. La soledad en este sentido parece que era un poco dañina. Hay una búsqueda poética hombro con otros poetas de la ciudad, Luis, evidentemente, con Álvaro, pero también hay una formación en privado, en su mesa camino. Egea le estudia en profundidad, por ejemplo, a Walter Benjamin, en las Iluminaciones,
Y teniendo la posibilidad de manejar un poco los libros de su biblioteca, uno descubre los espacios en los que ha habido más densidad de lectura, ¿no? Por las anotaciones, por las marcas. Y aquí poesía y capitalismo adquiere una importancia radical, ¿no? Y esto lo incorpora también a su discurso y a su forma de expresarse en la poesía y en el vivir en la poesía, ¿no? Porque él también jugaba un poco a esto, jugaba a vivir en la poesía, ¿no? Le hace, por ejemplo, Eduardo Castro una entrevista para televisión en La Herradura, en el año 83 o 84, por ahí sería, y él declara allí que él, ante todo, es un poeta comunista que escribe poesía comunista, ¿no? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué significa escribir poesía comunista, ¿no? Aquí yo he rescatado lo que escribió, por ejemplo, en el año 87, en la contracubierta de La Separata, que le hizo la Generación del 27, el Centro Cultural del 27 en Málaga, ¿no? Él decía: a partir de la noche romántica, sin duda los poetas encuentran en esta el espacio marginal idóneo donde practicar su rebeldía de seres malditos, simple inversión fenomenológica de la norma. Yo accedí a la poesía por esos caminos de la marginalidad rebelde. Ahora es diferente. Es claro que no existe ninguna pureza poética que rescatar de una noche tan bien traspasada por la ideología capitalista dominante. Ahora, tanto el dragón como la muchacha quien celosamente custodia tienen el gesto inequívoco de quienes esperan con impaciencia oír la sirena que da por concluida su jornada. A la puerta de la cueva encantada brilla un neón con el horario intensivo para los visitantes. Está claro. La poesía también se puede entender como objeto de uso, como objeto de cambio, que tiene que tener una determinada y cumplir una determinada función. Ese espacio en el que Javier Egea se va construyendo se hace también desde el punto de vista de la colectividad. Y una colectividad que se organiza en torno, podemos decirlo así, en torno a dos niveles. Bueno, podemos hablar también de José Carlos Mariátegui, porque también lo tenía muy vinculado en su biblioteca. Cernuda, por ejemplo, sí, quizá uno de los poetas menos vinculados a Javier Egea, pero curiosamente Cernuda aparece con la misma cita en distintos momentos en su trayectoria poética. Por ejemplo, aparece en 30 Diarios de Amor, una cita directa, aparece en Argentina 78... decía que se va construyendo esa forma nueva de entender el mundo. Bueno, Baudelaire, evidentemente, con ese flaner baudeleriano al que ya también ha hecho referencia, y que luego él recupera, por ejemplo, para darle unidad al poema El Viajero, en Tropomare, y también a algunos de los poemas largos del Paseo de los Tristes. Este libro de Paseo de los Tristes, para muchos, es quizá el mejor libro de Javier Egea. Yo no lo sé, sin duda alguna es un buen libro. A mí me gusta más especialmente Tropomare y Raro de Luna. Tropomare es un libro que emociona, Raro de Luna es un libro que cautiva. Son cosas distintas, posibilidades distintas de acceder a la literatura y a la propuesta poética de Javier Egea. Bueno, no quiero perderlo. Decía que la manera en la que se va construyendo ese sujeto poético se establece desde el punto de vista de la noción de lo colectivo, ¿no? Los múltiples ejemplos que tenemos de los 1917 versos al que hicieron alusión el otro día, ¿no? El colectivo de Hondo 6 también fue muy interesante en su momento. Y había un compromiso, una idea de facilitar esa sintonía de lo colectivo, pues jugando, por ejemplo, a disfrazar el nombre de la autoría en libros con heterónimo, como ocurre también, por ejemplo, en el Manifiesto de la Otra Sentimentalidad, o compartiendo, por ejemplo, dedicatorias, citas, Pasolini, por ejemplo. Pasolini está en Tropomare, está en la obra de Álvaro, está en El Jardín extranjero de García Montero. Y el tema de las citas también es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en Alta Jack, alguna vez se aclarará, supongo yo, tú sabes por qué, ¿no? ¿A qué viene esa cita, ¿no? ¿Lo recuerdas, no? Bueno, viene del hombre espectáculo que era Javier, ¿no? Claro.
se está dedicado a él, ese poema. Sí, se lo dedica y le dice a Javier Egea, él sabe por qué. Era esa parte de lo que tú has dicho del dandy, ¿no? Que quería ser querido, pero a la vez un poquito respetado, de lejos, ¿no? Un poco. La formación clásica de Egea pues, aparece evidentemente en Serena Luz del Viento en el año 74 y ya no tanto en La Boca de París, como bien se ha señalado, que por cierto es un título horroroso y con una cubierta más fea todavía. Entonces aquí tanto Juan Jesús León, como que el que estaba detrás del diseño también, y que no estuvieron muy afortunados. Sin embargo, ahí ya se produce una ruptura muy interesante. Se produce una ruptura porque ya incluso deja de existir el poeta Francisco Javier Egea, que es como aparece firmado esos dos primeros libros, para dar lugar al poeta Javier Egea. Y esa idea del poeta Javier Egea es el que una y otra vez en sus diarios de trabajo va apelando. No sé si han tenido la oportunidad, quizás no, de leer sus diarios, en los que él va anotando un poco su vida, su devenir, y ahí se apela a sí mismo como poeta Javier Egea. Yo soy el poeta Javier Egea. Yo debo de mostrarme así ante el mundo. Yo debo de cuidar esta circunstancia, no debo de caer en este tipo de cuestiones. Lorca, Miguel Hernández, Garcilaso también, Baudelaire otra vez, por ejemplo, con el poema final de Tropomare, La Coda, inicia con un remedo de l'hypocritique lecteur, mon semblable, mon frère, de Baudelaire, ¿no? Hipócrita lector, hermano camarada, ¿no? Lo que dice Egea. Todo esto son elementos literarios que hay que tener siempre muy presentes a la hora de leer la poesía de Javier. Gramsci, por supuesto, también no quiero dejar pasar a Gramsci en ninguno de los sentidos. Pero también está Althusser, obviamente, ¿no? Se ha hablado de la frase, ¿no?, celebérrima de la literatura no ha existido siempre, ¿no?, con la que Juan Carlos inicia su teoría historia de la producción ideológica, la primera literatura burguesa, ¿no?, y de la que, bueno, Miguel Ángel siempre ha trabajado, Miguel Ángel García ha trabajado muchísimo en todos los sentidos, le ha dado 50.000 vueltas y más vueltas que se le puede dar a esta historia, ¿no? Javier Egea era consciente de que efectivamente la literatura no ha existido siempre, pero también era consciente de que la filosofía no ha existido siempre, ¿no? Una referencia directa a Althusser, ¿no? O que el Estado no ha existido siempre, ¿no? En una referencia directa a Lenin. La presencia de Althusser en la vida y la poesía de Javier Egea también es muy determinante, evidentemente y le llega de la mano de Juan Carlos Rodríguez. Y Javier pronto adquiere fama, con los dos premios que le dan de inmediato en el año 81, le dan el Juan Ramón Jiménez por Paseo de los Tristes, y a las 2 o 3 semanas, ¿no?, si no me equivoco, le vuelven a dar el premio Provincia de León por Tropomare, que además creo entender que generó cierta polémica, porque en Huelva se manda una misiva a León para informar de si se trata del mismo libro presentado a 2 premios distintos, ¿no? Entonces hay una providencia del Victoriano Kremer en la que dice que la única semejanza o el único punto de unión que hay entre estos dos libros es quizás el autor. No se parecen absolutamente en nada, ¿no? Esto, que es una anécdota, es interesante porque Javier Egea se prodiga poco en escribir. Nos ha dejado solo 3 libros importantes, ¿no?, dejando atrás la presencia de Francisco Javier Egea. Nos deja Paseo de los Tristes en el 82, Tropomare en el 84, que no se reedita hasta el año 2000. De Paseo de los Tristes hubo varias reediciones, especialmente en la colección Mayor Amarillo, alguna también trabajada por Álvaro, y luego Raro de Luna en el año 90. Hay mucha diferencia de tiempo entre un libro y otro, y había también una actitud ahí. Manifestaba en muchas ocasiones que no quería publicar porque no quería repetirse, y que hasta que no tuviera un discurso distinto de lo que había entregado hasta ese momento, no iba a dar nuevo a la imprenta. Sin embargo, aunque no se repitiera, aunque entregara esos 3 libros con espacio de tiempo prolongado, lo cierto es que la propia obra de Javier Egea ofrece distintas posibilidades de lectura. Distintas, por ejemplo, Osorio Olmedo muy atinadamente dice que
Evidentemente, detrás de Paseo de los Tristes, por ejemplo, está esta cuestión del materialismo, de la explotación, ¿no? Yo ahora ya sé quién era, una enorme mujer con los mismos problemas que yo, que él, que todos, lo que entiendo y respeto, ¿no? O cuando dice, te escribo nuevamente de una tarde helada, de esas en las que nos puede el sentimiento y la obsesión, ese pingajo de la soledad, te derriba, te ocupa, cierta plaza en tu cuerpo, te alumbra, te interroga, ¿no? Eso está ahí, es evidente. Pero dice Andrés sobre Olmedo que a lo mejor se puede leer en una clave neorromántica, y el libro se sostiene. Pero es más, dice Andrés sobre Olmedo, por ejemplo, que Tropomare se puede leer evidentemente en esa clave materialista, en la que hay conciencia de que todo espacio estético de alguna manera también no deja de ser un espacio de poder. Se puede leer en una clave existencialista, y el libro se sostiene también en una clave existencialista, con un discurso totalmente distinto, ¿no? Javier Egea, cuando da Raro de Luna, tiene ahí un pequeño conflicto poético. La construcción del poemario, por todos conocido, ¿no? Con esa beca que solicita para que se le financie unas sesiones de psicoanálisis, porque va a tener ahí a Bachelard de por medio, la poética de la ensoñación, la simbología del agua, etc. También mucho Lacan hay por ahí. Y la beca se le niega, entonces él de su propio bolsillo pues, se traslada a una ciudad andaluza, se instala en la casa de un poeta amigo y allí pues, asiste a unas sesiones de psicoanálisis en las que va extrayendo los elementos con los que luego va a construir su Raro de Luna. Esos elementos traspasados por el surrealismo de Luis Aragón en todos los sentidos, hasta incluso en la propia construcción de la métrica y del uso de los signos de puntuación, que es muy específico, muy particular en ese libro. Pero decía que tiene un problema con este libro, que va a ser determinante en los años posteriores y que le va a frenar en seco de alguna manera también la producción literaria. Por eso Raro de Luna es un libro fascinante, visto con la perspectiva de la historia de un escritor que ya no está entre nosotros. Raro de Luna se tarda mucho tiempo en publicar, después de estar entregado a la imprenta, mucho tiempo. De alguna manera, la intervención de Rafael Alberti, con la aportación de sus fichitas, de sus dibujos a color precioso, anima al editor a sacarlo a la calle, con un prólogo excepcional de Antonio Jiménez Millán. Pero Raro de Luna no se vende. Se vende muy poco. Curiosamente, viniendo un poco hacia acá, me he entretenido en ver cómo andaba la cosa y ya se paga 140 euros por un ejemplar de la primera edición de Raro de Luna. Más incluso, ¿verdad? Por aquel momento no se vende. Yo tuve la oportunidad de ver la liquidación que levanta Munarri y bueno, el propio Munarri dice, no entiendo cómo la calidad del libro que tenemos aquí entre manos no haya tenido una repercusión en el comercio, en el mercado, ¿no? El Raro de Luna es un libro fantástico, con la incorporación de la sombra del agua, la cuestión del elemento edípico, que también estaba ya en la obra anterior, ¿no? Especialmente en el poema Coram Populo, que le dedica a su madre en Tropomare, pero aquí se hace mucho más evidente, aflora, y sin ningún tipo de filtro en este sentido. Las propias ilustraciones de Alberti van también un poco ahí encaminadas. Y aquí se da la circunstancia de que, una vez más, el viejo, como le decía Alberti, vuelve a tener razón cuando le dice, no te psicoanalices, no lo hagas. Dice, porque si te psicoanalizas, vas a descubrir tu metáfora interna. Y cuando un poeta descubre su metáfora interna, se colapsa. Y yo creo que de alguna manera, quizá le puede pasar esto, ¿no? Porque después de Raro de Luna, que hemos tenido los sonetos del Diente de Oro, a los que dedicó muchísimos años para dar 4 florecillas de sonetos, que no es lo que mejor escribe, precisamente esa colección de cuentos muy interesante, poco conocida, en la que narra esa relación entre los personajes, de uno que sale de una habitación y se va con otro, y ya está. Algunos comillas sueltos que tiene por ahí, ¿no? La famosa polonesa, ¿no? La cuestión es que todo esto deriva en el final que todos conocemos, 29 de julio de 1929.
XIX. Sí, el poema final de Tropomare, La Coda, que por cierto titula Para leer el Capital, ¿no? Claro, una referencia clara a Populi Capital, ¿no? de Latouche, termina diciendo: hoy solo sé que existo y amanece, con conciencia, con un materialismo consciente, ¿no? de la existencia, de vivir. Este día él decide dejar de respirar. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y de hecho, junto, por ejemplo, con Ángela Olaya, pues, estuvimos en el juicio en el que hubo por ambas partes para intentar un poco solventar el problema que había con aquello del testamento hológrafo, y ambas partes tenían razón, evidentemente, todas las partes estaban en su derecho de reivindicar lo suyo, pero lo curioso es que en ese juicio se dejaba una cosa muy clara que luego parece que no ha trascendido, ¿no? Y es que Javier Egea deja de vivir porque él quiere dejar de vivir, nada más. No hay nada más de esto. Es un acto de propia voluntad, un acto de libertad, condicionado por muchas cosas, pero no lo sabemos. Tendría que haber contado, ¿no? Pero es un acto absoluto de voluntad. Bueno, ya saben ustedes lo que viene, con aquel final, con aquel problema luego terrorífico, horroroso, para recuperar la obra de Javier y hacerla pública, porque había 4 ediciones mal contadas por ahí accesibles. Se firma, soy consciente de que se firma, por ejemplo, un contrato muy interesante para publicar no la obra completa de Javier, sino la antología que él deja preparada en un cajón de su propia obra literaria, que titula, en referencia una vez más a Góngora, Soledades. Y eso, pues, después de firmar el contrato, y después de que la heredera, la albacea, recibiera un dinero anticipado por la propia edición, se realiza y no sale. Son decisiones que en un momento determinado pues, toma la persona que tenía la potestad de los derechos de autor. No sé si era la mejor decisión en el momento, parece que en aquel momento sí, que era una de las buenas, pero el tiempo parece que no nos ha dado la razón. Está derivado ahora por el de alguna manera creo que está trabajando ahí de una manera excepcional Alfonso Salazar, que junto con Javier Benítez Lainez han apoyado, han empujado mucho este tipo de movimiento literario y de recuperación de la obra de Egea. Y estamos en un momento en el que yo considero que ya sí que estamos ante una obra consolidada, una obra clásica en todos los sentidos, una voz que forma parte de la otra sentimentalidad, pero que a la vez es una voz muy diferenciada también, y que ha marcado un recorrido singular en todos los sentidos. No quiero dejar de mencionar algunas de las cuestiones que aquellos que se acercaban a Javier pues, le resultaba fascinante. Por ejemplo, era un excelentísimo lector, un gran lector. Cuando no estaba en una mala racha, madrugaba muchísimo para leer. Era evidentemente un gran declamador de su poesía. Compartía aquí también un poco la opinión de Alberti, en el sentido de que la poesía tenía que ser escrita para ser dicha, fundamentalmente, con un control de las pausas absolutas, posiblemente todos habéis tenido la posibilidad de asistir a alguna representación de su memoria de la melancolía, ¿no? Con sus armonías. Y la cuestión es que sigue siendo un poema que no se agota en su libro. Javier Egea en sí mismo es un poema, ¿no? La verdad, Juan Carlos Rodríguez ahí hizo un juego de palabras más que interesante cuando en un momento determinado declara que quizá mi mejor libro es Javier Egea. En un momento determinado. Que todavía sigue, desde mi punto de vista, por descubrir, a pesar de que eso apenas contamos con 3 libros importantes y que podría haber dado mucho más. Bueno, si queréis, gracias. Muchísimas gracias a los tres.
La verdad es que ha sido una mesa que no va a dejar indiferente a nadie. Yo me he quedado con una idea, con el magnífico estudio que hace Pablo acerca del tránsito de Álvaro Salvador por las vanguardias hasta llegar a la otra sentimentalidad, el erotismo, la sensibilidad y los distintos significados que adquiere la piel en la poesía de Ruiz García Montero, o la formación clásica, la épica urbana, o la influencia de la poesía satírica de Juan León en la obra poética de Javier Egea. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo y siempre llevaré vuestras aportaciones en mi memoria. Toca turno de los asistentes para formular las preguntas que consideren oportunas. Yo quisiera preguntarle al primer expositor, cuando habla de Javier Egea, integra elementos históricos de este siglo mediano que él sintió interpretación, vivencia, inspiración del mayo 68. Era un crío todavía. La guerra de Vietnam, lo digo por ser una edad un poquito cercana, un poquito más menor yo, también estaba lejos de ello. La guerra Indochina, antes de Vietnam, más lejos todavía. Entonces, bueno, por ello que me estoy preguntando, eso fue un fenómeno simplemente de lectura, me imagino, de lectura, de información histórica a nivel académico, universitario, que integró a su poesía, pero no una inspiración de sentimientos, de vivencia. Bueno, mi impresión es que es a nivel académico, pero también a un nivel vital muy concreto. Bueno, era Granada, no era Barcelona o Madrid, donde quizá los movimientos estudiantiles eran más fuertes, pero el clima estaba ahí, los sindicatos de estudiantes, las organizaciones clandestinas de oposición al franquismo, que bebían. Es cierto que en España el 68 se expresa de una manera un poco más determinada, enfrentaban problemáticas muy difíciles en cuanto a la represión y a la censura, pero bueno, yo creo que no había mucha diferencia. En el fondo, la reivindicación, como no es una reivindicación estrictamente política contra un gobierno o contra un determinado presidente, ¿no? Ellos trataban de luchar contra el sistema de relaciones, ¿no? Contra la estructura familiar, la liberación sexual. Entonces, quizá no había tantas diferencias entre los planteamientos de los estudiantes españoles en Madrid o en Granada y los planteamientos de los estudiantes parisinos en el propio 68 en cuanto a sus reivindicaciones y a su lucha, ¿no? Es cierto que aquí la represión era muchísimo, era muy dura, ¿no? Pero bueno, también la fue la del bolismo. Entonces yo creo que el 68 se expresa, sí, a nivel intelectual, pero también a nivel de compromiso vital y muy inmediato. Había una diferencia importante, que los estudiantes franceses luchan contra la democracia que no les gustaba. Y nosotros luchábamos contra la dictadura. Es decir, era un paso menos que había que solucionar de algún modo. Entonces, claro, eso por una parte cambiaba un poco la perspectiva, ¿no? Es decir, hacía que la lucha fuese de una manera más política, es decir, más concretamente política, pero de otra que también, como tú bien has dicho, entrara mucho en las relaciones sociales, porque las relaciones sociales eran todavía más anticuadas. Es decir, la familia, las libertades, la sexualidad, todo estaba en prehistoria comparado con lo que pasaba en Francia. Pero luego los movimientos estudiantiles, es decir, las manifestaciones, los estados de excepción, los cierres de las facultades, eran similares, muy similares. Los muertos, porque en Granada no hubo muertos hasta que entró la clase obrera en la lucha, pero en Madrid sí que lo hubieron, volaban los estudiantes por las ventanas de la Puerta del Sol, ¿no? Es decir, que hubo más muertos en España que en Francia. En Alemania también hubo... Sí, y en Estados Unidos.
pero menos que en México. Y en México, Hay menos muertos todavía. Vietnam era un símbolo, ¿no? Vietnam era un símbolo de ese descontento general de la juventud en un montón de países occidentales. Y Vietnam era el símbolo más claro, porque estaba muriendo la juventud en una guerra absurda, como la de Ucrania ahora, ¿no? Una guerra absurda. Ahora lo representa muy bien. Yo creo que la poética, lo que podríamos llamar poética del 68, la representa muy bien. Manuel Manero, Ana María Mos, quizá, yo diría también, y Álvaro. Era la moda de la época, parece. En Brasil también, que fue algo duro, todos los golpes de Estado en América Latina, América Central, muchos fenómenos que se fueron sumando al dolor internacional. Lo interesante es cómo queda ese pozo. Son influencias profundas, porque también son las primeras, juveniles también a nivel inconsciente, y cómo queda eso en su poética para la otra sentimentalidad. Sin rebeldía, sin activismo, no hubiera habido otra sentimentalidad realmente, sin esos componentes de inquietud y de curiosidad y de avance. Sí, la lucha política, antes de entrar en la lucha política, antes de confrontarnos y coger los carnets de los partidos, habíamos sido unos desnudos que nos enfrentábamos a la cumbia de la calle porque nos decían maricón, pélate, y no sé qué. Es decir, la rebeldía fue antes, después fue la conciencia de la lucha, de la lucha política. Yo quiero constatar solamente una cosa. Yo escuché una sola vez a Javier Egea en la Peña Flamenca de Loja y puedo decir que era magnético su forma de recitar. Y a los pocos días me enteré de su suicidio y entonces busqué un libro suyo, no me acuerdo cómo se titulaba, pero hablaba de la isleta del Moro y me pareció una poesía buenísima. Y bueno, y tengo previsto, después de lo que he escuchado, la lectura de esos otros dos libros que nos ha dicho usted. Así que solo era comentar eso. Pues sí, bueno, se refiere claramente a Rocco Mareno. Entonces ese es el problema. Sí. Es un libro muy interesante en todos los sentidos. La parte de Rosetta, quizá la parte más crítica del libro, pero Marek sí que va manejando las claves de ese viaje iniciático a partir de la destrucción, ¿no? Con el símbolo de la nube o la inundación controlada del pueblo de Medina, en el que arrasa prácticamente todo para un nuevo renacer sobre los escombros, sobre los cimientos, ¿no? Y construir de pronto otra actitud vital, ¿no? Es un libro iniciático en todos los sentidos y con un tono discursivo también muy nuevo, ¿no? Especialmente respecto a lo que había escrito con anterioridad, porque aunque Trocomare se publica después de Paseo de los tesis criadas, la evolución ya estaba ahí, ¿no? En el paso de la boca de París a Trocomare. Sí. Y una cosa interesante al hilo de lo que ha comentado el compañero, es que, bueno, salvo en Argentina 78, en la que se disfraza un poco también el discurso de alguna manera intensivo, panfletario, con esas interrogaciones que añade al final, ¿no? Cuando van a decir más cosas sobre los dictadores, se pregunta sobre ellos, ¿no? De los dictadores tienen la calavera. Es que la otra sentimentalidad también fue capaz de evitar un discurso panfletario en todos los sentidos y no exento de posicionamiento ideológico. Con la premisa de que nada se escribe, todo se escribe desde algún lugar político, religioso, ideológico, en definitiva, siempre es así, pero también es muy sencillo caer en el discurso panfletario. Y yo recuerdo algunas composiciones, alguna otra obra poética que se hacían sobre la fecha en la que había recogido esa herencia del movimiento estudiantil de la década anterior, y en el que sí se aparecía ese eje de discurso panfletario que aquí con la otra sentimentalidad se disfraza, no se convierte en algo así como un complemento de la gente, ¿no? A servicio del escritor. Es una cuestión más que interesante. Yo diría que la propia estructura teórica de la otra sentimentalidad, la propia manera de plantearse el poema, yo creo que deshace ya lo panfletario.
quiero decir que no van más allá desde el punto de vista político, lo que pueden ser consignas o lo que pueden ser, aunque las ideas políticas puedan coincidir o otro, es la propia manera de situarse en el poema y la propia manera de organizarlo, de escribirlo, la propia relación entre poeta y poema les hace conflicto, porque plantean ideas muy disolventes. Bajo mi punto de vista son no hablando de política abiertamente, sino hablando del amor, hablando del patriotismo, son cosas muy disolventes y que yo pienso que tienen una radicalidad tremenda. Y se usaba la ironía se proyecta sobre esa tradición panfletaria, ¿no? Ya en el caso de Javier, los romances, Dile tú, Carmen Romero y tal, y el mismo Luis, pero el mismo Luis también, en la copla de la muerte de su colega, es decir, ellos que eran muy habilidosos han sido siempre muy habilidosos con la tradición clásica, entonces proyectaron esa ironía, ¿no? Esos poemas irónicos sobre la poesía social, digamos, de algún modo, ¿no? A decir, bueno, pues no podemos reír de esto porque no es lo que queremos hacer, pero a la vez buscando con fórmulas que eran muy comunicativas, ¿no? Pero es que lo principal es cierto, es que si en el propio germen de la propuesta poética ya está esa estructura, ¿no? Claro. Cuando Luis García Montero, en su discurso inicial de la sentimentalidad, acaba diciendo, porque en este cansado mundo finisecular la ternura es una forma de rebeldía. Claro. Ya te está dando las claves, ¿no? Claro. ¿De dónde nos vamos a situar en este discurso que estamos construyendo? Y era muy brechtiano, además, ese mecanismo, ¿no? Porque de pronto establecía una distancia a través de la ironía, a través del juego. Me acuerdo que la copla a la muerte de su colega la leíamos a los tres, ¿no? Íbamos turnándonos en el poema entero, ¿no? Y claro, era un poema que, por ejemplo, leído en un instituto, pues causaba Nuestras vidas son los sobres que nos dan por trabajar, un entusiasmo en los chavales. Hicimos muchos recitales en el instituto. Sí, fue un momento muy interesante, ¿no? Exacto. El libro de Granada Tango, ¿no? Claro, 43 años ya de tertulia. Granada Tango también. Y era muy brechtiano, además, ese mecanismo, ¿no? Porque de pronto establecía una distancia a través de la ironía, a través del juego. Me acuerdo que la copla a la muerte de su colega la leíamos a los tres, ¿no? Íbamos turnándonos en el poema entero, ¿no? Y claro, era un poema que, por ejemplo, leído en un instituto, pues causaba Nuestras vidas son los sobres que nos dan por trabajar, un entusiasmo en los chavales, ¿no? Hicimos muchos recitales en el instituto. Sí, fue un momento muy interesante. Interesante. El libro de Granada Tango, ¿no? Claro. 43 años de tertulia. Granada Tango también. Aunque ese era un libro más serio también, que tuviera ironía. Sí. Pero era... Justamente el concurso a la letra de tango de Mariano Maresca, justamente, es quizá lo que tiene más ironía de todo el libro, ¿no? Sí, pero bueno, la letra de Claudio Sánchez Muro, sí, también introducía una ironía estupenda. Los nombres de los locales que ya han desaparecido. Sí, que ahí, como dice Pepe, era una guía de los locales que han desaparecido. Claro, locales de copa, que estaban en el poema de Claudio. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por todo. Que ya una hora, yo creo que una hora prudente.